Saludarte, querido amigo, ¿cómo estamos? Hermano, quiero saludarte. Bien, muy bien. Gracias Te agradezco, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y a todo tu auditorio, un gusto saludarles. Tuyo también, querido amigo. Muchas gracias. Perdón que estemos aquí con el auditorio jugando, ¿eh? No estamos jugando, pero también es tuyo, querido amigo. También Gracias, es tuyo. gracias, Javier. Y bueno, Carlos, la reforma electoral que ya se anunció, la revocación de mandato, que no había dinero en el INE, que Murayama, que Lorenzo Córdoba, que los plurinominales, y bueno, un sinfín de situaciones que se han dado en el contexto político del país. Pero, ¿qué onda con, o sea, desde tu particular perspectiva, qué onda con esta reforma electoral en el país? ¿Neta es necesaria? Yo antes no creía en los plurinominales, pero creo que sí son un contrapeso muy importante, ¿no? A ver, vámonos por partes. Por favor. Haciendo el análisis, porque esto requiere, más que todo este tema periodístico, porque me parece que el tema periodístico busca más que la confrontación que el análisis de profundidad. Yo no estoy confrontando a nadie. No, al análisis de hechos. No, está bien, está bien. A ver, yo me quiero ir con las declaraciones del presidente que me llamaron la atención. ¿Qué dijo el presidente, amigo? Después de un resolutivo, un fallo del Tribunal Electoral en contra de una ley que reinterpreta la propaganda en tema de revocación de mandato. No vamos a hablar de revocación de mandato porque la normativa también nos limita al respecto, o hay que saber hablar sobre el tema. El presidente en la mañanera del miércoles, si no mal recuerdo, anunció que venía una reforma en este caso, no al sistema electoral, sino a la forma de elegir a los jueces, magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y una reforma de ese calibre, a ver, aquí quiero hacer una distinción. Una cosa es una reforma a un sistema electoral que implica muchos elementos internos, pero otra es una reforma al sistema nacional electoral en el sentido de al INE como tal y al Tribunal Electoral. Posiblemente quieran dejar ciertos elementos, pero ya una reforma que te proponga un voto popular, ¿cómo le llaman? Un voto popular para elegir a estos representantes ciudadanos en el Instituto Nacional Electoral y a los jueces, estarías tú técnicamente sin un punto de inflexión a la democracia representativa, porque estos funcionarios son electos, dentro de un proceso de deliberación dentro del Congreso. Que de repente dicen son cuotas políticas. Y ese argumento es cierto. Ajá. A ver, al final de cuentas, ese argumento empíricamente en lo político es cierto. Pero aquí me parece que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú tocas una estructura electoral que a nuestro país le costó mucho tiempo construir y consolidar, que por cierto, el Movimiento de Regeneración Nacional ganó con también, estas reglas del juego, que por cierto, hay que decirlo, no es las mismas reglas del juego de la reforma del 96, 94, 96, la del 2006, 2007, que la del 2014. Por supuesto. Y hay que comentarlo. Estas reformas fueron motivadas principalmente por insuficiencias institucionales y también por presuntos actos de fraude, así lo quiero manejar, presuntos actos de fraude electoral a nivel local y a nivel nacional que llevaron a fortalecer un Instituto Nacional Electoral, o mejor dicho, el sistema electoral mexicano. Quiero distinguir el Instituto Nacional Electoral del sistema electoral mexicano, porque el sistema electoral abarca muchos componentes, muchos actores. En este caso el Instituto Nacional Electoral, que en el pasado fue el Instituto Federal Electoral, en este caso los OPLES que siguen existiendo, los tribunales regionales, el local a nivel federal en materia electoral. O sea, a ver, hay muchas instituciones que hacen funcionar a un sistema electoral mexicano. La pregunta que yo haría, a ver, por eso el planteamiento, ¿es necesaria, ¿en qué sentido sería necesaria una reforma del sistema electoral mexicano? Más bien, ¿qué quiere el presidente López Obrador? ¿Qué quiere el presidente, Carlos? ¿Qué quiere? Porque lo voy a comentar también. Vamos a pensar que pasa la revocación 10 de abril, no sale a votar la gente, como ellos quisieran que salga a votar. No creo que la gente, y es más, vamos a ponerle números, no va a votar más del 10% de la gente. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. ¿Sabes por qué? Tampoco va a ir. ¿Sabes por qué voy a ir? Porque me parece que, insisto, aquí platicamos, históricamente el reconocimiento de derechos políticos, que eso implica garantías constitucionales para el respeto del voto, nos costó mucho trabajo a este país que se reconocieran y se consolidaran. Hoy en día tienes un instituto electoral con un índice de aprobación de confianza ciudadana de más del 60%. Compite con el presidente. Claro. Eso que estoy comentando a los morenistas no les va a gustar,
pero compite con el presidente. Además, no lo dices tú. No, ahí están los números. Claro. Entonces, en un término de correlación de fuerzas, tú tienes un presidente con índice de aprobación del 65%, pero tienes un Instituto Nacional Electoral con más del 60%. O sea, estás hablando de dos fichas pesadas que técnicamente viene siendo una oposición institucional dentro de la arena política nacional. Porque no hay oposición partidista en este país, mi estimado. Aquí hay que comentarlo. No ha habido una declaración partidistamente hablando que salga a defender a un sistema electoral que nos costó mucho trabajo consolidar. Ahora, cuando tú tienes un índice de preferencia ciudadana del más del 60%, cuidado. Mucho cuidado, porque entonces, ¿en qué sentido cuidado? Porque tienes a una sociedad, una ciudadanía que sí le está dando un voto afirmativo. Ahora bien, quiero regresar al punto aquí que estábamos comentando. ¿En qué sentido sería necesaria una reforma electoral? Yo sí creo que es necesaria una reforma al sistema electoral mexicano, pero por supuesto. Y voy a dar un área de oportunidad. Me parece que le cargaron funciones al sistema electoral mexicano a nivel INE, a nivel Instituto Nacional Electoral. Esa propuesta fue propuesta por Partido Acción Nacional 2014, en el sentido de buscar evitar que a nivel local, porque esas funciones las tenían los institutos locales en materia electoral, buscar evitar que los gobiernos locales intervinieran en las elecciones. Entonces, por eso le cargaron la mano al Instituto Nacional Electoral. Y esa fue una crítica, inclusive desde la academia en materia electoral, diciendo, oye, le estás cargando mucho la mano al Instituto Nacional Electoral. Naturalmente, eso es más presupuesto. Eso implica mayor ingreso y obviamente mayor egreso para hacer funcional la gobernanza electoral en este país. Sin embargo, yo creo que ya con las elecciones que han pasado, por ejemplo, en este caso, sí, de 2014 a la fecha, me parece que hay que construir qué áreas de oportunidad. Ahí podemos hacer ajustes institucionales, inclusive con alcance constitucional, porque a ver, si Morena saca una reforma o propone una reforma, sea Poder Ejecutivo o a nivel Congreso, no tiene los votos para sacar la reforma constitucional. No los tiene. Tiene que negociar con la oposición para efectos de sacarla. Entonces eso es una gran ventaja. Entonces, si no tienes para sacar una reforma constitucional, se van a ir a la reforma reglamentaria, a las leyes secundarias del sistema electoral mexicano. ¿Qué vas a tocar del sistema electoral mexicano? Entonces ahí tendríamos que analizar más a fondo de qué manera innovar los procesos para mejorar el andamiaje institucional, organizacional de un sistema electoral mexicano que me parece que tiene la mano muy cargada a nivel funciones administrativas para organizar elecciones. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad, incluyendo también, ¿por qué no pensar en una lógica de la parte jurisdiccional, la parte judicial, para judicializar los asuntos a nivel electoral? Insisto, me parece que los tiempos son cortos para una reforma constitucional, no tienen los votos para sacarla, pero aquí yo creo que tenemos que sentarnos, como el tema de la reforma eléctrica, que ya vamos a platicar de ese tema, es sentarnos a ver de qué manera mejorar en una lógica de innovación democrática y poner en el centro al ciudadano un nuevo sistema electoral mexicano, o renovado sí, sistema electoral mexicano. Sigo sin entender qué es lo que busca el presidente, qué quiere, o sea, hacia dónde va. Creo que no ha sido claro, ¿no? A ver, yo creo que el presidente sí es muy claro. El presidente lo que busca, entonces? A ver, el presidente, sí es cierto, gobierna desde las mañaneras. Sí, claro. Desde las mañaneras. Uh-huh. Él pone la agenda. Y estamos hablando de esto, Javier, se lo digo al auditorio, estamos hablando de esto porque el presidente puso esto en la mesa. Si el presidente eso no lo hubiese puesto en la mesa, no estaríamos platicando de ello. Claro. Quien te marca la agenda a favor o en contra es el presidente en ese sentido. Sin duda alguna. ¿Qué quiere el presidente? Marcar la agenda. Aquí él está marcando. Pero con el INE, ¿qué quiere? A ver, insisto, el INE tiene más del 60% de aprobación. Vamos a pensar. Yo creo que más que nada el presidente lo que busca es tener una contraposición política para tener un discurso político para su audiencia. A ver, si el INE tiene un 60%, eso sí es una hipótesis. ¿Qué quiere el presidente? Si el INE tiene más del 60% de aprobación ciudadana, tiene un 40% que no está a favor de un Instituto Nacional Electoral. Estoy aquí jugando a la hipótesis, lo reconozco. ¿Por qué no pensar que este discurso del presidente va a favor de la gente que está apoyando el discurso del presidente? Mantiene vivo el discurso opositor desde la presidencia por parte del presidente de la República, en ese caso ya como dirigente político aún, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que va más en una lógica de contraposición de poderes, pero desde una posición de quién marca la agenda. Y sí debilitar a un instituto que, insisto, en números afirmativos positivos, tiene más del 60% de aprobación. Entonces,
Me parece que aquí tienes ya una posición de amigo-enemigo, dirían por ahí un constitucionalista alemán, Carl Schmitt, claramente de contraponer su posición contra una institución que tiene números de aprobación importantes. Carlos, remátala que ya nos vamos. Bueno, ¿es necesaria una reforma electoral? Sí, pero ¿en qué sentido? 2 recomendaciones. Que sea prodemocrática y que se ponga en el centro a la ciudadanía de este país, que tanto trabajo nos costó tener un voto que contara y sí, dentro del contar, estuviera representado en las urnas. Eso es muy importante. Que venga la reforma, pero que se ponga en el centro al ciudadano y a la democracia mexicana. ¿Y crees que eso suceda? Yo creo que sí, porque si no, entonces Morena estaría haciendo, Morena como tal, como partido, estaría traicionando los ideales por los cuales llegaron a la presidencia de la República. Carlos, aprecio mucho que estés aquí. Te agradezco mucho, hermano. Saludos a todo el auditorio. Es Carlos Ramón Campos Chávez. En tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Carlos Ramón Campos Chávez, me encuentro en todas las redes sociales. Y Twitter, Carlos Campos CH. Nos preguntamos qué quiere el presidente, pero ¿qué quiere Carlos? Yo quiero un mejor país, un mejor Tabasco. ¿No? Y quiero abonar a que la gente esté informada y desde un humilde punto de vista puedan tener una información lo más objetiva posible, obviamente siempre con la opinión de un servidor. Por supuesto. Carlos Ramón Campos Chávez aquí en todas partes. Paula Preciosa, se nos acabó el tiempo, pero el lunes vamos a estar contigo, por supuesto. Paula Maximino en redes sociales, así la encuentra. A Danovis también lo encuentran así en redes sociales. Y bueno, a todo el gran equipo, a Tadeo Manso, gracias Tadeo por estar aquí, a Karen Flores Fuerte, a Brian Alexis y a todos los que hacen posible esto y a quienes nos escribieron para darnos un abrazo. De verdad, muchísimas gracias. Lo apreciamos muchísimo.